tus manos, con tus manos, con tus manos me cuidarás. Con tus manos, con tus manos, con tus manos me guardarás. Oh Señor, tú me has prometido estar siempre a mi lado. Oh Señor, tú me has prometido estar siempre a mi lado. En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado. En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado. Yo mismo tengo la culpa de alejarme de tu lado. Yo mismo tengo la culpa de alejarme de tu lado. ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces en esta vida pasé momentos de dolor, pasé momentos de tristeza? Pero muchas veces son las consecuencias de nuestros propios actos. Con tus manos, con tus manos, con tus manos me cuidarás. Con tus manos, con tus manos, con tus manos me cuidarás. Oh Señor, tú me has prometido estar siempre a mi lado. Oh Señor, tú me has prometido estar siempre a mi lado. En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado. En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado. Yo mismo tengo la culpa de alejarme de tu lado. Yo mismo tengo la culpa de alejarme de tu lado. Yo no sé cuántos pueden decir, yo mismo tengo la culpa, papá. No es tus padres, no son tus hermanos. Yo no sé si puedes decir, yo mismo tengo la culpa, papá. Oh, aleluya. Vamos, Pastor Venancio Acevedo. En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado. En el tránsito de mi vida muchas veces he llorado. Y yo mismo tengo la culpa de alejarme de tu lado. Yo mismo tengo la culpa de alejarme de tu lado. No importa, hermano, llorar aquí. No importa, hermano, sufrir aquí. Allá en el cielo no llorarás. Allá en el cielo no sufrirás. No importa, hermano, llorar aquí. No importa, hermano, sufrir aquí. Allá en el cielo no llorarás. Allá en el cielo no sufrirás.
cielo no llorarás, allá en el cielo no sufrirás. No importa, hermano, llorar aquí, no importa, hermano, sufrir aquí, allá en el cielo no llorarás, allá en el cielo no sufrirás. Vamos, Pastor Reginaldo Aguirre. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos, a toda nuestra familia, quienes nos está saludando a través de este medio, a través de los comentarios. Desde donde que estamos, le mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Solamente pedir al Señor, Papá Dios, espero que nos dé más vida, más salud y más oportunidades para poder encontrarnos con cada uno de ustedes en sus lugares, en la iglesia donde que están congregando. Vamos, Pastor Reginaldo Aguirre, hermano Vito Quispe Paitán, hermana María Soria Mori, hermano Grover Paxi Carita desde Paucarbamba, aleluya, Señor, gracias. Un abrazo, hermano Reginaldo, papá, hasta Cochamarca. Hermano Rafael Flores Mita, saludos, mi hermano, nos dice desde Vinchos, Rosa Esparra. Un abrazo, papi, cuídate mucho. Yo sé que tengo hermosos recuerdos de cada uno de ustedes en los lugares que he podido llegar, en la iglesia que he podido llegar. Yo creo que mis oraciones siempre están para ustedes. Hermano Ronald, hermana Ana María Bendezú, hermana Madeleine Taipe, hermano Rigoberto, maestro de ceremonias. Un abrazo, papá, cuídate mucho. Hermano Sixto Aniceto, dice Hidalgo. Hermana Lícida, ¿cómo estás, hermana? Gracias por estar siempre con nosotros, hermana Lícida. Quispe, desde Apurímac, Chincheros. Un abrazo, mamá, que Dios te bendiga. Hermano Emilio Infante, saludos desde Cajamarca, nos dice. Yo no sé con cuántos podemos cantar este cántico que dice: oh Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito tu ayuda. Oh Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito tu ayuda. Oh Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito
necesito de tu ayuda. En momentos de luchas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. En momentos de pruebas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Y no se puedes decir todas mis cargas te entrego a ti. Yo necesito de tu ayuda. Sí, papá, todas mis cargas te entrego a ti. Yo necesito de tu ayuda. Momentos de luchas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Momentos de pruebas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Este cántico que dice: yo sé que cuántos llorando oh, aleluya, papá, gracias. Ya no sé con quiénes podemos cantar. Oh, Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito de tu ayuda. Oh, Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito de tu ayuda. En momentos de luchas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Vamos, dile uno más. En momentos de pruebas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Todas mis cargas te entrego a ti, yo necesito de tu ayuda. Todas mis cargas te entrego a ti, yo necesito de tu ayuda. En momentos de luchas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. En momentos de pruebas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Recuerdo un día quizás un día cuando asistí a una fiesta espiritual, aquel pastor, aquel siervo decía: ¿dónde están los alegres? ¿Dónde están las personas quienes están alegres este día? Levanten sus manos, digan gloria a Dios, digan esto, digan amén. Un momento yo me callé, me agaché la cabeza, un momento comencé a llorar. Aquel siervo que decía: todos los que están tristes son los hijos del diablo, son sus hijos de Satanás, porque los cristianos no podemos estar tristes, porque los hijos de Dios no podemos estar tristes. Ese momento lloraba aún más, porque yo me conocía en mi corazón cuán carga llevaba, yo me conocía, yo
miraba mi vida, miraba mis problemas y muchas veces pensaba que mis problemas son mayores que todo. Muchas veces sentía que ya no puedo más, sentía que ya no doy más. Entendí que la vida es real. La vida es real. Por eso yo entiendo, quizás, mira, son 111 personas quienes me están mirando. Estoy seguro que de esas personas hay mayoría que solamente viven una vida de apariencias. Estoy seguro que mayoría solamente viven fingiendo. Muchas veces cuando salimos a la calle, cuando salimos afuera, rimos, jugamos, hablamos bromas y todo. Pero sin embargo, cuando entramos a nuestras cuatro paredes, nos quebramos, lloramos. Créanme que desde donde estoy, entiendo su dolor, entiendo sus problemas, entiendo las dificultades, entiendo los problemas que están pasando. Aquí estoy un claro ejemplo de que he sido un joven golpeado por la vida, pero solamente por su amor, por su misericordia de Dios. Estoy aquí. Todo lo que tengo lo debo a Dios y no a nadie. No a nadie. Desde ese momento canté esta alabanza que llegó a mi corazón, que dije: oh Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito tu ayuda. Momentos de luchas estoy pasando. Momentos de pruebas estoy pasando. Yo necesito tu ayuda y no necesito de nadie. Porque la gente, tu familia, lo que más confiabas, en los momentos donde cuanto más necesitas, te dan la espalda. Pero solamente Dios. Hermano Julio Montes, un abrazo, papi, te amo en el nombre del Señor. Embajador celestial, conjunto evangélico, es un siervo que me ha ayudado bastante en el proceso. Hermano Julio Montes es un siervo que bastante me ha ayudado en el proceso y él conoce los problemas, las dificultades que he pasado, pero me alegro que sigue en la obra del Señor, que sigue también. Ahí está, conjunto evangélico, embajador celestial, él es el hermano Julio Montes. Un abrazo a cada uno de ustedes, que quiero seguir cantando este tema que dice: oh Dios mío, Jehová de los cielos. Aleluya, sí Señor, gracias. Oh Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito de tu ayuda. Oh Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito de tu ayuda. Momentos de luchas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Yo no sé si podemos decir: momentos de pruebas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Todas mis cargas te entrego a ti, yo necesito de tu ayuda. Todas mis cargas te entrego a ti, yo necesito de tu ayuda. Momentos de luchas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Momentos de pruebas
estoy pasando. Yo necesito de tu ayuda. Yo no sé cuántos Yo no sé cuántos pueden decir, solamente tú me conoces, papá. Créeme que Dios conoce tus problemas. Que Dios conoce todo. Cantar un hito más, por favor. Oh Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito de tu ayuda. Oh Dios mío, Jehová de los cielos, yo necesito de tu ayuda. En momentos de luchas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. En momentos de pruebas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Todas mis cargas te entrego a ti, yo necesito de tu ayuda. No se puedes decir toda mi enfermedad, todos mis problemas, todas mis cargas te entrego a ti. Yo necesito de tu ayuda. En momentos de luchas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. En momentos de pruebas estoy pasando, necesito de tu ayuda. Aleluya. Todas mis cargas te entrego a ti, yo necesito de tu ayuda. Vamos, hermano Julio Montes. Todas mis cargas te entrego a ti, yo necesito de tu ayuda. En momentos de luchas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. En momentos de pruebas estoy pasando, yo necesito de tu ayuda. Gracias. Muchas gracias, hermano Julio. Hermano Julio nos dice: bendiciones, mi hermano, mis recuerdos de aquellos años que pasamos muy solos por los desiertos, a veces llorando. Gloria a Dios. Sí, hermano Julio, un abrazo, papi. Yo creo que me recuerdo que una vez
Yo sé que son muchas veces que me acompañó en los momentos difíciles de mi vida, que me ha acompañado en los momentos de pruebas, de luchas, pero lo que más me llevo de recuerdo es cuando fuimos a Colcabamba. Regresamos como 10, 11 de la noche por todo lo que es la carretera de Pampas a Huanta, por Tucujasa. Y de noche yo creo que el hermano Julio acompañándome, donde que lloramos, donde que oramos en el desierto, porque presentíamos que Dios ya estaba a punto de glorificarse en nuestras vidas, porque todo proceso duele. Yo sé que queremos cantar, queremos predicar, queremos servir al Señor, queremos lograr algo, nuestras metas, nuestros proyectos, pero hay muchos que no queremos pagar el precio. Hay muchos que queremos solamente que llegue en un cerrar y abrir el ojo, o como que de noche a la mañana. Un abrazo, papá. Hermano Julio, yo sé que tienes hermosos recuerdos. Mira esta camisita. Esta camisa es del embajador, del conjunto Embajador Celestial, hermano Julio. Gloria a Dios. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Mira, perdónenme que no puedo saludar de canto. A ver, hermano Javier Rupaya, hermano Laura Zenin, hermano, Naum Osorio, promesas de bendición, hermano Reinaldo, un abrazo, papá. Hermana Belta Guamán, Manrique, bendiciones, hermana Belta. Hermana Carmen Soto, que Dios te bendiga, hermana Carmen Soto. No sé, hay muchos comentarios que me estoy pasando. Perdónenme que estoy con un solo celular y a veces los comentarios suben y suben, no sé. Gloria a Dios. La hermana Carmen nos dice, pido oración. Gloria a Dios. Hermano Julio, ahí te llamo cuando termine la transmisión, papá. Un abrazo. Ebene Sánchez, bendiciones, hermana. Tony Badane, bendiciones, papá. Un gusto, no sé. Hace poco nos encontramos en la agencia, creo en Paucará. Un abrazo, papi, cuídate mucho, bendiciones, donde que estés. Hermano Lucio Amán Flores, hermano Johnny Ichpas, bendiciones, papi. Hermano Wilder Tunque, Alex Vilcas, Tikyakure, hermano Johnny Joel Velázquez, conquistando la tierra. Gloria a Dios. Hermano Elohim Rubén, bendiciones, papá, un abrazo. Hermana Aide de la Cruz, hermano Rafael Paco Taipa, hermano Emiliano Espinosa Gamboa, bendiciones, papá, un abrazo. Hermana Lía Alanya, hermano, Rafael de Lesma, hermano Francisco Soto Escobar, un abrazo, papá. Gloria a Dios, aleluya. Un abrazo a cada uno de nuestros hermanos quienes nos está comentando. Gloria a Dios, aleluya. Hermano John Chimaico Farfán, hermano, Sei Palomino Canales, bendiciones, hermano, nos dice. Un abrazo, papi. Hermano Edil Odón Cabrera Pérez, hermano Wilder Quispe Taipe, Oscar Durán, papá, ¿dónde estás? Ahorita estoy en la casa aquí en Paucará, papi. Ya muy pronto nos vemos en el lugar. Hermano Freddy Morales, saludos desde Chile, Santiago, nos dice, para mi querido, ¿qué dice? Para mi Perú, querido Huánuco. Un abrazo, papi. Hermana Raquel Janje, Felipe Apaza, Faris Joyana Lapa, hermano Melquiades Guamán desde Chincheros, Rocha, un abrazo, papi. Hermano Rayson, papá, un abrazo desde Andahuaylas. Hermano Javier Ropaya nos dice, ora por mi vida, siervo, por favor, estoy pasando mi desierto.
Yo no sé quiénes podemos orar. Yo sé que la hermana Carmen Soto, el hermano Javier Rupaya, quienes nos ha pedido que oremos por ellos. Yo no sé quiénes pueden interceder. Yo sé que muchos están en su cama, muchos están en su cuarto. Yo no sé, podemos interceder. Yo no sé si podemos orar esta noche. Yo no sé quiénes dicen amén. Por favor, a ver, solamente las personas quienes en este momento, ahorita, que podemos orar. Yo no sé quiénes pueden orar. ¿Nos puede decir con un amén? Hermano Oscar Durán, si estás en el cuarto, si estás en tu casa, podemos orar. Hermana Beni Sánchez nos dice amén. Hermana María Soría, vamos a orar. Hermano Emilio Infante. Yo no sé si podemos cerrar nuestros ojitos. ¿Cómo estoy? Tú sabes de mí, cómo estoy en este momento. Yo sé que estás en tu cama, yo sé que estás en tu cuarto. Vamos, hermano Faris, Joyana. Vamos, hermano Alexander. Yo sé que estás en tu cama, en el lugar donde te encuentres. No sé si puedes cerrar. Gloria a Dios. Yo sé que la señal. Sigamos orando. Yo no sé por qué el señal se corta justamente cuando queremos orar esta noche, pero nada nos detiene. Esta noche, Señor, yo no sé quiénes pueden decir, perdóname, papá, muchas veces te fallamos al pensar, al hablar, al sentir, al mirar, yo no sé, día a día, momento a momento. Para Said Palomino nos dice: yo no sé quiénes pueden decir, perdóname, papá. Perdóname, Señor. Muchas veces te he fallado. El valiente es el quien se reconoce sus errores, sus faltas, sus pecados. Señor, esta noche oro por mi hermana Carmen Soto, por mi hermano Javier Rupaya, para Said Palomino Canales, quienes esta noche piden oración. Yo no la conozco, Señor. Yo no sé nada de ellos. Tú solamente sabes lo que están pasando ellos. Tú solamente conoces todo. Quizás muchos en sus momentos difíciles están quejándose. Quizás muchos en momentos de luchas, de pruebas, del desierto, están quejándose. Muchas veces dicen, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Sabes, hoy no vamos a entender. Hoy no vamos a entender. Muchas veces tú me preguntarías, hermano Eliseo, ¿por qué me pasa esto a mí? Me dirías, hermano Eliseo, ¿por qué me toca esto a mí? La verdad, no sabría decirte. La verdad, no sabría qué responderte. Solamente te diría, no sé nada. Solamente Dios sabe lo que hace en tu vida. Solamente Dios sabe lo que hace en tu vida. Y estoy seguro que Dios se va a glorificar en tus problemas y tu enfermedad. Hoy no vas a entender, pero mañana sí. Hoy no vamos a entender, pero mañana sí. Hermano Jonathan Fury. Una vez más, hermana Carmen, hermano Javier, hermano Sei Palomino.
hermana Raquel Han, que nos dice para su vida. Oremos. Yo sé que muchos están orando. Aleluya, santo. Mi destino terminaré predicando el evangelio en los campos de esta tierra hasta que venga la fe, hasta que venga la fe. Mi destino terminaré predicando el evangelio en los campos de esta tierra hasta que venga la fe, hasta que venga la fe. Eso sí ruego a mi Cristo, que no me deje en la tentación. Jesús, sí ruego a mi Cristo, que no me deje en la tentación, que no me dejen en la tentación. Yo no sé cuántos pueden decir, Jesús, sí ruego a mi Cristo, que me guarde en sus brazos. Yo no sé cuántos podemos decir esta noche, eso sí ruego a mi Cristo, que me guarde en sus brazos. Eso sí ruego a mi Cristo, que me guarde en sus brazos, que me guarde en sus brazos. Desde Nulaita Tukuru, Evangelio Tawillakus, Chirnis Rapas Kamis Wanyoy Kunayuraka. ¿Quiénes entienden quechua? Desde Nulaita Tukuru, Evangelio Tawillakus, Chirnis Rapas Kamis Kunayuraka, Wanyoy Kunayuraka. ¿Cuántos? ¿Cuántos como yo? Cuando ya no tenían fuerza, cuando ya no tenían más fuerza, muchas veces intentaron darse por vencido, intentaron matarse, intentaron suicidarse. Desde Nulaita Tukuru, Evangelio Tawillakus, Chirnis Rapas Kamis Kunayuraka, Wanyoy Kunaypunchauka. Desde Nulaita Tukuru, Evangelio Tawillakus, Chirnis Rapas Kamis Kunayuraka, Wanyoy Kunaypunchauka. Vamos, hermana Carmen. Vamos, hermano Javier. Vamos, hermano Seth. Oh, aleluya. Ahora escuchan de mañana escuchar.
tentación chayawan. Orang kuchkan de maña kuchka. Mana turbación chayawan. Mana turbación chayawan. Orang kuchkan de maña kuchka. Mana turbación chayawan. Orang kuchkan de maña kuchka. Mana turbación chayawan. Mana turbación chayawan. ¿Cuántos hemos orado? ¿Cuántos pedimos a Dios y muchas veces decimos, Señor, no permitas que nada me llegue? ¿Cuántos muchas veces oramos y decimos, Señor, no permitas que ninguna enfermedad llegue a mi vida? ¿Cuántos oramos y decimos, ningún problema llegue a mi vida, Señor? Pero más cuando nos vamos al libro de Mateo 26, 36 para adelante, ahí vemos a Jesucristo, Hijo de Dios, donde que llegó la hora para que le crucifiquen, llegó la hora para que lo maten, para que lo humillen, desprecien. Él dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. Muchas veces como nosotros decías, Señor, por favor, que me pase esta enfermedad, que me pase este problema. Jesucristo decía, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero hay una cosa que decía, hay una palabra que me llevo en mi corazón, que me quebranta, que dice, pero sea como tú quieras y no sea lo que yo quiero. Jesucristo dice, sea como tú quieras y no sea como yo quiero. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Muchas veces para que diga, Señor, no, a mí no, que no me llegue nada, que no me pase nada, no. Quizás muchas veces Dios quiere glorificarse en tu vida, en tu enfermedad, en tus problemas. Dios se va a glorificar en tu vida. Es parte de tu proceso. Es parte del desierto. Yo no sé cuántos, a pesar que les duele la enfermedad, a pesar que les duele en el corazón los problemas, somos capaces de decir gracias, Señor. Yo me recuerdo un día cuando estuve llorando, cuando me pasó problemas y todo, solo llorando, dije, me duele el corazón, me duele toda mi vida, me duele todo, pero gracias, Señor, gracias, gracias. Yo no sé quiénes pueden decir gracias por los problemas que están pasando. Pero me dirás, hermano, estás loco, ¿cómo voy a decir gracias si esto duele? ¿Acaso no me entiendes, no me comprendes? Pero de eso se trata la verdadera adoración. A pesar que te duele, a pesar que estás llorando, pero decir gracias, Señor, gracias. Los que están con enfermedad digan, aunque muero, aunque con enfermedad, sin enfermedad, pero yo te voy a servir, gracias. Si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes, si quieres, voy a sanar. Y si no quieres, así te serviré. Destino ya está tu coro. Evangelio tawilla justo. Chiones mapas gamis ha. Una ayuda. Wanyo'y kunay punsaw ka. Destino ya'y
evangelio tawillakusti chilmis napas gamisa kunay uraka wanyoy kunay punchaw urang kuchkani manyakushka mana turbasyun chayawana urang kuchkani manyakushka mana turbasyun chayawana mana tentación chayawana. A pesar de mi enfermedad, nanay pikas pae, solamente cae vida y te tocó irmão. Palabra fito y acústico. Desde no ya y te tocó evangelio ta huilla acústico. Chirmis papas games ha, anyoy kunay uraka, anyoy kunay pulsa. Urakuchkani manyakushka mana turbasyun chayawana urakuchkani manyakushka mana tentación chayawana mana turbasyun chayawana. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde donde que estoy, les bendigo, les amo en el nombre del Señor. Muchas gracias a todos. Desde Nulaita Tokuro, Evangelio Tawilla, Chirmis Rapas Games, Kunay uraka, anyoy kunay punchaw. Vamos, hermana Mari Genjo, Alicia Santa Cruz, Yulisa Taipoma, hermano Edwin Quispe, hermana Naisa Saja, urakushkani manyakushka mana turbasyun chayawana urakushkani manyakushka mana turbasyun chayawana mana turbasyun chayawana. Vamos, hermano Faris Joyana, Osvaldo Raúl Chango, muchas gracias, queridos hermanos. Hermano Sao Mariño, bendiciones papá, un abrazo. Hermano Edwin, bendiciones papá. Hermano Rafael Paco Taipe, un abrazo papi. Hermano Rafael, muchas gracias por estar con nosotros, agradezco a todos. Hermano Michel Erazo, hermano Rolando Conde Quispe, hermano Oscar, un abrazo papá, muchas gracias, espero pronto vernos viernes, sábado. Visítanos a la casa para poder cantar las alabanzas del Señor. Hermana Lícida, un abrazo mamá, muchas gracias. Hermana Juliana Soto, hermano John
Chimaico, hermano Rafael, bendiciones papi, un abrazo. No seas malo, hijo mío, abre la puerta de tu corazón. No seas malo, hijo mío, abre la puerta de tu corazón. Tus pecados me hacen llorar, tu rebeldía me hace sufrir. Tus pecados me hacen llorar, tu rebeldía me hace sufrir. No seas malo, hijo mío, abre la puerta de tu corazón. No seas malo, hijo mío, abre la puerta de tu corazón. Tus pecados me hacen llorar, tu rebeldía me hace sufrir. Tus pecados me hacen llorar, tu rebeldía me hace sufrir. Sí, papá. ¿Cuántas veces yo te hablé? Se pone tu corazón. ¿Cuántas veces yo te hablé? Se pone tu corazón. Tus pecados me hacen llorar, tu rebeldía me hace sufrir. Tus pecados me hacen llorar, tu rebeldía me hace sufrir. ¿Cuántas veces, Señor, te habló? ¿Cuántas veces? Imagina kas yaw churiyay sungulay kicheko. Imagina kas yaw awalay sungulay kicheko. Chay sungulay wakat siwag chay bidalay yakichi. Chay sungulay wakat siwag chay bidalay yakichi. Sungguh takawas ko kay Papa. Maya kay Diyos sa'yo. Askakutit prima payay rumiso kalasay. Askakutit prima payay rumiso kalasay. Chay sungulay wakat siwag chay bidalay yakichi. Chay sungulay wakat siwag chay bidalay yakichi.
Bendiciones a todos. Teodora Paz y Contreras. Bendiciones, primo. Un abrazo, que Dios te bendiga. Aleluya. Había un mano sobre mí que me puede sostener. Había un mano sobre mí que me puede sostener. En un momento de dolor dije ya no puedo, papá. En un momento de dolor dije ya no puedo, papá. Había un mano sobre mí que me puede sostener. Había un mano sobre mí que me puede sostener. En el momento que querías rendirte, en un momento donde que decías que ya no puedes más, llegó la mano de Dios, quien pudo sostenerte. En un momento de dolor dije ya no puedo, papá. En un momento de dolor dije ya no puedo, papá. Había un mano sobre mí que me puede sostener. Había un mano sobre mí que me puede sostener. Ayúdame, Padre Santo. Ayúdame, Padre amado, para seguir en tu camino, para seguir en tu camino. Ayúdame, Padre Santo. Ayúdame, Padre amor, para seguir en tu camino, para seguir en tus brazos. Gracias, Señor. Aleluya. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, quienes están con nosotros, comentándonos, animándonos. Muchas gracias. Pastor Cirilo Curo, un abrazo, pastor, desde Paucará, Cabelica, para la ciudad Bella Esmeralda, Huanta. Un abrazo, papá, gracias. Muchas gracias a todos nuestros hermanos quienes han estado con nosotros. Yo creo que nos hemos conectado este cierto tiempo para poder alabar al Señor. Yo sé que estoy seguro que estamos animándonos, esforzándonos unos a los otros. Yo sé que de todos los que nos está viendo hay cierta cantidad que necesitan la palabra del Señor, que necesitan el mensaje cantado. Yo sé que esta plataforma la aprovechamos para poder conectarnos, para poder alentarlos, animarlos a todos nuestros hermanos quienes quizás esta noche están pasando momentos difíciles. Oremos bastante al Señor,
oremos bastante, sabiendo cuanto más nos preparamos al Señor, el enemigo también se prepara. Muchas veces quiere vernos caído, quiere vernos destruido. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas vidas destruidas? Oremos bastante. Oremos en el hogar, oremos en las mañanas. Sea Dios quien se glorifique en nuestras vidas. Sea Dios quien haga su voluntad en nuestras vidas. Que no sea como nosotros queramos. Hermano Oscar, visítame la casa, papá. ¿Conoces? Cuando estás en Paucará, comunícate conmigo, visítame en la casa. Un abrazo, hermano Oscar. Yo creo que gracias a todos los que han estado con nosotros. Apóyanos compartiendo nuestros videos. Estamos esto es nuestra página oficial. Compartan nuestros videos. Para todos los que quizás gusten las alabanzas que entonamos al Señor, pueden revisar ahí. En los videos tenemos todas nuestras presentaciones, todas las alabanzas que publicamos. Y también nos puedes seguir a través de TikTok. Nos buscas Eliseo Machuca. En YouTube también Eliseo Machuca. En todas las plataformas búsquenos como Eliseo Machuca. Ahí van a aparecer las alabanzas. Les agradezco, un abrazo a todos. Gracias por estar conmigo. Que Dios bendiga a cada uno de sus vidas. Que Dios bendiga. Nos conectamos en otro momento. Creo que vamos a descansar porque mañana tenemos un trabajo espiritual. Dios bendiga a todos. Bendiciones.